Mensajes positivos. Continuamos viendo en la primera lectura de la misa de San Pablo en la carta a los Filipenses. Hoy vemos el capítulo 2 del 5 al 11. Y es el hermoso himno pascual. Dice así: hermanos, tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra, en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermoso este himno pascual. Este himno pascual que nos habla tanto la obra de Jesucristo como la obra del Padre en Jesucristo. Lo que Jesucristo hizo por el Padre y lo que el Padre hizo por Jesucristo. En el paraíso, una rebelión muy fuerte. No fue simplemente que se comieron una manzana. Recuerdo que un niño del catecismo me decía, ¿y tanto relajo por una manzana? No era ni manzana, era el fruto del árbol del bien y del mal, que significa la autonomía moral. Comer ese fruto por el hombre significaba decir, a mí nadie me dice que está mal, a mí nadie me dice que está bien, yo sabré que está bien, yo sabré que está mal, yo. Es reclamar para sí esa autonomía. Cuando Dios puso un orden, así como hay un orden en la naturaleza, y viene el frío, viene el calor, y las mariposas monarcas viajan, y los salmones buscan el lugar donde nacieron, y todo ese ciclo que tiene la naturaleza tan fijo y tan bien organizado, pues Dios también ha puesto un orden en muchas cosas. Ha puesto un orden en el hombre. El hombre tiene la libertad, pero también está sujeto a un orden. Y la autonomía moral, en la autonomía moral hay un bien, hay un mal. Y Dios nos dice, haz el bien, evita el mal. Entonces, eso estaba escrito. Nuestra libertad no es hacer lo que se nos pegue en nuestra gana. No. La libertad tiene un marco. Un marco donde hay libertad y fuera de ese marco es libertinaje. Una cosa es ser libre y otra cosa es hacer lo que se me pegue la gana. Hay gente que confunde el ser auténtico con el ser espontáneo. Yo soy auténtico porque siempre hago lo que yo siento, siempre digo lo que yo pienso, siempre hago lo que me da la gana. Espérate. Muchas veces no vas a poder hacer lo que tú quieres porque no te hace bien. Diría San Pablo, todo me está permitido, pero no todo me es provechoso. Por ejemplo, una persona diabética no es libre de comer dulces, no es libre, pues claro, es libre de cuidarse, de cuidar su enfermedad. Pueden vivir muchos años los diabéticos o pueden morirse muy pronto. A mí me tocó un compañero así destapaba las Coca-Colas y decía, la chispa de la vida. Y pues para él fue la chispa de la muerte, murió muy joven. Entonces, la libertad tiene un marco. En ese marco es libertad y fuera de ese marco es libertinaje. Por eso el hombre fue hecho para vivir en conexión con Dios. Y Dios es el que nos da ese marco, donde estamos bien y después del marco estamos mal. Dios sabe que Él nos hizo y Él sabe lo que nos conviene y lo que no. Dios quiso reservarse para sí el ser nuestro legislador. Un poquito como en los comerciales dicen, por ejemplo, cualquier marca de automóvil. Dice, nosotros los hicimos, nosotros sabemos cómo repararlos. Lleva su automóvil al taller de la compañía. Pues sí, un automóvil fino, caro, pues ocupa que los que lo hicieron lo manejen, porque otras personas no van a saber como ellos cómo funciona ese carro. Así, Dios hizo al hombre y Él es el que sabe qué le conviene, qué no le conviene, qué es su bien, qué es su mal. Por eso Dios se reservó ser nuestro legislador. Pero el demonio hizo que los hombres se rebelaran contra esa sujeción. No, ustedes son libres, coman de ese fruto y serán como dioses, van a ser libres, van a hacer lo que les dé su gana. Comieron el fruto y lo único que obtuvieron fue darse cuenta que estaban desnudos. Una de las clásicas mentiras del demonio. El hombre es libre dentro de un marco que Dios le da. Por eso en el paraíso se salieron de ese marco y miren todo lo que pasó, todo lo que estamos todavía padeciendo por ese desorden
que actualmente sigue siendo lo mismo. Actualmente el hombre es lo mismo. El pecado original se sigue realizando. Cada persona que peca dice, yo sabré qué hago. Si nos sometiéramos a lo que Dios nos pide, será tan diferente. Porque lo que Dios nos pide es para nuestro bien. Dios no nos esclaviza a un juicio arbitrario de su parte. Decía Albert Einstein que él decía, no creo que Dios juegue los dados con el mundo. A ver qué sale. No. Dios tiene un plan, Dios tiene un proyecto y todo es para bien. Por eso obedecerlo es lo mejor que podemos hacer. Y el himno pascual precisamente está en contraparte con esa lectura del Génesis. El hombre que se quiere ser libre y Jesucristo que voluntariamente se somete a la voluntad del Padre, aunque esa voluntad del Padre lo lleve a la cruz. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, siendo rico, teniéndolo todo, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina. No se aferró a ser Dios. Siendo todo, aceptó ser nada, mientras que el hombre siendo nada quiso ser todo. Jesús siendo todo, no tuvo en mal por nosotros, por nuestro bien, hacerse nada. Sino que por el contrario se anonadó, se hizo nada, dejó todas sus prerrogativas en el cielo para venir a salvarnos a nosotros, tomando la condición de siervo. Se hizo semejante a los hombres, así, hecho uno de ellos, porque Jesucristo se encarnó. Nos cuesta trabajo entender a nosotros el aspecto de la encarnación. Y pensamos que Jesucristo, siendo Dios y siendo hombre, era más Dios que hombre. Es decir, que era un bebé y le estaban queriendo enseñar a hablar y él ya sabía todo, sabía todas las lenguas, sabía toda la historia. Esto te va a hacer caso. Lo querían enseñar a hacer algo y él ya sabía todo. Y no, se encarnó. Así fue un fetito, fue un niño, fue un adolescente auténtico. Tuvo que pasar lo que todos nosotros pasamos. De niño tuvo que ir descubriendo su identidad, que la descubre plenamente hasta los 30 años. En el bautismo se abren los cielos y escucha la voz que le dice, tú eres mi hijo, tú eres mi elegido. Hasta los 30 años Jesús identifica plenamente una vocación que fue intuyendo desde siempre. Él desde niño intuía, ya a la edad de los 12 años ya intuía que era hijo del Padre, pero eran intuiciones que le faltaban muchas cosas para clarificar. Y es hasta los 30 años cuando Jesucristo toma plenamente su identidad. Es un proceso como el que hacemos nosotros. También antes de los 30 años uno huele a leche, uno todavía hace cada tontería. Uno ocupa mucho tiempo para madurar. Jesucristo también lo tomó. Jesucristo fue plenamente hombre, al tiempo que dejó de ser plenamente Dios. Ese misterio tan enorme de la encarnación. Pues bien, Jesucristo se hizo nada por nosotros. Se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte. Y una muerte de cruz, no cualquier muerte. Una muerte que le costó mucho trabajo aceptar. Que decía el Jueves Santo, pase de mí este cáliz. Y lo decía llorando, le decía sudando sangre. No se le antojaba, claro. Pero hágase tu voluntad. Mientras que Adán y Eva toman el camino de la soberbia, Jesucristo tomó el camino de la humildad. Mientras Adán y Eva toman el camino de la desobediencia, Jesucristo se somete a una obediencia radical. Y viene la segunda parte, lo que Dios hizo por Jesús. ¿De qué manera el Padre agradeció, correspondió a ese sometimiento de Cristo? Dice, por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas. Él es la cabeza del universo, Él es la cabeza de la iglesia, es el principio de todo lo que tú quieras que sea bueno. Y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Nadie es más que Jesús. Para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos. Ese doblar la rodilla es un gesto de adoración que solamente se hace hacia Dios. Y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor. Kyrios, Kyrios, que significa la palabra Adonai. Es una prerrogativa divina. Todo para gloria de Dios Padre. Este hermoso himno pascual nos habla pues de esa obra redentora de Jesucristo que viene a desfacer el entuerto, como diría el Quijote, que se provocó en el paraíso. Vino a derrotar esa soberbia, esa desobediencia. ¿Qué es lo que tiene el mundo como está? El hombre lleno de soberbia, el hombre lleno de desobediencia hace lo que le da su gana y pasa por encima de la vida humana, y pasa por encima de los derechos de los demás, y pasa por encima de todo lo bueno y todo lo noble, porque está haciendo lo que le da su gana. Qué triste.
Yo un día platiqué con un sicario, fue muy triste escuchar lo que él me platicaba. Qué triste cuando ese hombre que ocupaba desahogarse me platicó cosas terribles, lo que puede hacer un ser humano, hasta donde puede llegar la perversidad con la que el ser humano puede hacer tantas cosas, como asesinar fríamente a una persona y todo eso. Terrible, terrible lo que el ser humano puede hacer cuando se cree como Dios y cree que no tiene que darle cuenta a nadie y cree que puede hacer lo que él quiera. Qué barbaridades somos capaces de hacer. Ay, hermanos, que sepamos tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Que sepamos también nosotros identificar nuestra vocación como imagen y semejanza de Dios. Somos su imagen y nuestra vida tiene que hacerse a su semejanza. Que sepamos ser libres obedeciendo lo que Dios puso en nuestro corazón para nuestro bien. Que sepamos ser libres siguiendo ese camino que nos lleva hacia la plenitud, hacia la libertad, hacia la verdadera libertad, hacia la vida eterna. El hermoso himno pascual. Ayúdame a compartir esto, ayúdame a que más gente sepa a través de este grupito de mensajes positivos lo que día a día la liturgia nos sugiere para ir conociendo nuestra religión y ir conociendo más de la palabra de Dios. Que ese por lo salado que es mío, también sea tuyo. Mensajes positivos.